Muy buenos días. Ya unos programas atrás hablábamos de que la temperatura corporal oscila durante el día en un rango bien determinado, estaba bien establecido. Y en el caso de la fiebre, pues ocurre lo mismo. La fiebre oscila, no siempre es la misma temperatura. Una persona tiene una temperatura determinada por fiebre, tiene fiebre, ¿no? Entonces tiene 38,4 grados centígrados y estos 38,4 grados centígrados varían, a veces sube, a veces baja. Y esto no lo hace solamente en el transcurso de 24 horas, también lo hace con el paso de algunos días. Esto hizo que hace ya años se establecieran patrones de fiebre para poder facilitar el diagnóstico y se trató de relacionar causa con forma de comportarse la fiebre. Imagínense ustedes hace 300 años. Hace 300 años no tenía laboratorio, no existía la radiografía, no se había creado nada de eso, no había microbiología, no se conocían los microbios, no había conocimiento de la causa de la mayoría de las enfermedades infecciosas y entonces no había muchas técnicas diagnósticas, se utilizaba la clínica. Para colmo, hace 300 años en clínica, en la parte clínica, ni siquiera se conocía completamente el examen físico como lo conocemos hoy en día. No se conocía la percusión se conoció hace apenas 200 años, poco más de 200 años. Y la ocultación inmediata, que es la ocultación con un estetoscopio, tampoco se conocía. Eso lo descubrió la ENEC hace 206 años. Hace poco más de 206 años, pues se ocultaba pegando el oído a la espalda de la persona para ocultar los pulmones o pegándolo al pecho para ocultar el corazón. Entonces, en aquella época, pues comenzaron a observar, hay diferentes patrones de fiebre, la fiebre oscila de esta manera, y entonces se trató de hacer el diagnóstico. ¿Cómo se hacía el diagnóstico hace 300 años atrás o más, antes de esos 300 años? Interrogatorio, palpación, auscultación mediata, es decir, pegar el oído al pecho o a la espalda, y mucho pensamiento clínico. Había que utilizar mucho el cerebro. Actualmente el médico dice, bueno, vamos a mandarte a hacer una tomografía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, un escáner. Cuando viene a ver, se le hicieron muchos exámenes complementarios y entonces el diagnóstico nos lo dan los exámenes complementarios, que también se equivocan, También se equivocan. Y en aquella época, bueno, pues no existía nada de esto. Había que usar el cerebro. Y yo pienso que todavía hay que usar el cerebro. Pero bueno. Por eso la descripción clínica de las enfermedades ya hace años atrás tenía una importancia vital para poder hacer el diagnóstico. Desde los tiempos de Hipócrates, en Grecia, hace ya 2500 años, se identificaron dos ciclos de fiebre que se repetían cada varios días y establecieron dos patrones característicos. Ya Hipócrates describía esto. En ambos la fiebre duraba un periodo aproximadamente de 24 horas, oscilaban estas 24 horas, a veces más alta, más baja, y después desaparecía. ¿Cuándo aparecía? Unos días después. El paciente en este periodo de tiempo, 2, 3, 4 días, estaba bien, no tenía problema ninguno, pero después aparecía la fiebre de nuevo. Por lo general se establecieron estos dos patrones, aparecía cada 3 días o aparecía cada cuarto día, y se habló de fiebre terciana o fiebre cuartana. Y entonces la fiebre terciana y cuartana fueron dos ciclos de fiebre descritos ya desde la época de Hipócrates. No se sabía cuál era la causa, pero se sabía algo de esta causa. ¿Y qué se sabía? Los síntomas de los pacientes eran similares, se sentían igual, tenían las mismas manifestaciones, además de fiebre, dolor en el cuerpo, malestar general, a veces tenían hasta manifestaciones cerebrales y aparecía un poquitico de tinte amarillento en la esclerótica del ojo, poquitico, ¿no? Y entonces, como esto aparecía también en lugares cercanos a pantanos, áreas pantanosas, se le llamó fiebre de los pantanos. Y esto en latín es fiebre palustre, fiebre palúdica, paludismo. Y así en el paludismo ya desde hace más de 2500 años se establecieron dos patrones de fiebre diferentes, terciana y cuartana. Llega una persona con fiebre terciana o con fiebre cuartana y decían lo que tiene es una fiebre de los pantanos, que también como en Italia se decía que era el aire más al oeste que llegaba de los pantanos, le pusieron mal aire, malaria. Y así bueno, tienen un ejemplo de cómo un patrón febril ayudaba a hacer un diagnóstico. Diagnóstico nada más porque ni se sabía la causa del paludismo ni se sabía cómo tratarlo en aquella época, ¿no? Había paludismo en Grecia, había paludismo en Italia y había paludismo en muchos otros países europeos. A pesar de que actualmente cada vez que hablamos de paludismo pensamos enseguida en qué? Pensamos en África, pensamos en algunos países de Asia y pensamos en algunos países de América Latina que todavía lo padecen también.
pero no pensamos en Europa. A nadie se le ocurre cuando se oye la palabra paludismo pensar en que en Europa exista paludismo, pero existía paludismo en Europa. ¿Qué pasó? Que estos países con recursos consiguieron combatirlo y eliminarlo de esos países, pero los países que no tienen suficientes recursos pues no consiguieron eliminarlo. Cuba tiene una característica particular, es una isla. Se eliminó el paludismo en Cuba y lo que hay que hacer entonces es la vigilancia de los viajeros internacionales para evitar que se reintroduzca el paludismo dentro del país. Y esto se puede hacer con menos recursos porque ya es vigilar viajeros internacionales. Algunos países, bueno, pues todavía mantienen el paludismo, conocemos muchos de ellos. La fiebre varía las 24 horas del día y estas variaciones se llaman tipos febriles. Las variaciones en el curso de la enfermedad, de toda la enfermedad, se llama ciclo febril. O sea, el tipo febril es la variación de las 24 horas, el ciclo febril es la variación en el transcurso de varios días. Y los ciclos febriles se utilizaron hasta hace menos de 80 años como una forma importante de diagnosticar muchas enfermedades. Actualmente se ha olvidado un poquito esto. También, ¿por qué? Porque nos medicamos, la fiebre varía, pues puede ser que el medicamento nos quite un poco la fiebre, las personas toman antibióticos, hacen lo que quieren, el médico a veces receta antibióticos sin tener diagnóstico, modificamos el curso de la fiebre y ya hace que se rompa un poquito el patrón este del ciclo febril y de la forma de diagnóstico de la persona. Al inicio de los años 40 del siglo XX llegó la penicilina. Y entonces la penicilina poco después fue seguida por la streptomicina, el clonafenicol y la tetraciclina. Fueron los 4 primeros antibióticos. Y si consideramos a los quimioterápicos como antibióticos también, tenemos que decir que el primero de todos fue la sulfa. Pero la sulfa todavía, cuando llegó la penicilina, no se utilizaba mucho en forma oral porque tenía un alto grado de toxicidad. Y actualmente se utiliza sin problema de ningún tipo por los nuevos tipos de sulfa que existen. Y entonces las personas comenzaron indiscriminadamente a utilizar antibióticos. Y esto también ayudó a modificar el curso de la fiebre. Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando tenía catarro, buscaban antibióticos que no eran antibióticos, buscaban medicamentos antituberculosos para dármelo. Y eso me daban medicamentos antituberculosos, eso lo hacían muchos niños. ¿Por qué? Porque si curaba la tuberculosis, pues también curaba el catarro, sin tener en cuenta que el catarro es una enfermedad viral, que no hay antibiótico contra ella, y la tuberculosis es una enfermedad bacteriana que tiene una cantidad de medicamentos que deben tomarse todos juntos. Aquella era la época aquella cuando se conseguían los medicamentos. Vamos a darle isoniazida al niño que tiene catarro, isoniazida para el niño. A mí me lo hicieron y estoy seguro que algunos de ustedes, los más ancianos, también se lo hicieron. Aún así, en esta época es importante conocer los ciclos febriles clásicos de las enfermedades. ¿Por qué? Porque todavía se nos presentan pacientes con ciclos febriles clásicos y esto ayuda al diagnóstico. En primer lugar, vamos a hablar de la fiebre continua o sostenida. Es la fiebre que en el periodo de 24 horas se mantiene constante o casi constante. Oscilaciones menores de 1 grado centígrado en las 24 horas. O sea, puede tener entre 38,5, 39 a 40, 39,5. Oscila por 1 grado más o menos en el día, pero no baja de ese marco de 1 grado. Un grado. Y en ese grado se mueve la fiebre, en las 24 horas. ¿no? Es característica de muchas enfermedades, se ven muchas enfermedades, entre ellas la bronconeumonía, las neumonías, la gripe también, el sarampión, el dengue y en algunas formas de fiebre tifoidea. O sea, la fiebre continua sostenida tenemos que relacionarla con otros elementos del cuadro clínico para orientarla. Se mantiene todo el tiempo que dura el proceso que la causó y desaparece solamente cuando la causa comienza a mejorar, hasta que no empieza a mejorar la causa de ella, bueno, pues entonces la fiebre se mantiene de esta manera. Por ejemplo, el dengue, mientras usted tiene el dengue, tiene todavía el virus del dengue, pues entonces la fiebre se mantiene elevada. Estoy hablando de formas puras, ¿eh? ¿Por qué? Porque como les decía también ya, una persona ya hizo una aspirina, se toma una dipirona, entonces el ciclo se altera, ya no es la fiebre sostenida 24 horas, sino una fiebre que se modifica con los antipiréticos. Y no estoy en contra, todo lo contrario, estoy a favor que se utilicen los antipiréticos, porque usted va a tener fiebre si hay un medicamento que se la baja, es lógico. Pero entonces ya no podemos hablar de fiebre sostenida porque ha sido medicada con antipiréticos. O podemos decir fiebre sostenida porque solamente los antipiréticos han hecho que descienda. En la fiebre remitente, otro tipo de fiebre muy importante, la temperatura desciende todos los días 1 grado o más en relación con el día anterior. Al inicio, la fiebre es más elevada, pero bueno, va descendiendo sin desaparecer del todo. Al principio, los primeros días, una fiebre alta, después cada día baja un poquito, baja un poquito, baja un poquito,
hasta que llega un momento que desaparece. Este tipo de fiebre no corresponde a una o varias enfermedades específicas, se describía, pero no es de una enfermedad específica. La mayoría de las enfermedades que cursan con fiebre se comportan de esta manera, o sea, la mayoría de las enfermedades que cursan con fiebre tienen fiebre que después va descendiendo, mañana un poquito más baja, después un poquitico más baja, mientras el organismo va controlando la enfermedad y controlando la respuesta inflamatoria hasta que la fiebre desaparece porque ya la causa desapareció. Se ha descrito y se ha insistido mucho que este es un comportamiento clásico de las septicemias. Septicemia quiere decir sepsis diseminada, pero no es exclusivo de ella, no es exclusivo de la septicemia, ni mucho menos. Se ve también en otras enfermedades. La fiebre intermitente es una fiebre con características muy importantes porque es una fiebre que en el curso del día oscila, desaparece por horas, reaparece después, a veces tiene valores normales e incluso valores inferiores a los normales en algún momento. Pero está ahí todo el día, ¿no? Lo que hace es esto, a veces más alta, a veces más baja, a veces, bueno, desaparece completamente. Y eso estoy hablando de personas que no están utilizando medicamentos para disminuir la temperatura, pues si usted toma un medicamento para disminuir la temperatura, es lógico que la fiebre sea intermitente también. Mientras dura el efecto del medicamento, pues la fiebre es menor. Cuando pasa el efecto del medicamento, la fiebre vuelve a subir. El paludismo es un ejemplo típico de fiebre intermitente. En sus tres variantes, la fiebre continua que se presenta todos los días, que es una variante de paludismo, la fiebre terciana que aparece cada 3 días, la fiebre cuartana que aparece cada 4 días, en todas ellas la fiebre no se mantiene constante, no es una fiebre sostenida, sino que es una fiebre con vaivenes, sube, baja, mejora en el mismo día, el curso del día que tiene fiebre, a veces hasta, bueno, pues desaparece la fiebre. Es una característica típica del paludismo y yo por lo menos lo he visto muchas veces en casos de paludismo. Si la variación de temperatura es bastante grande, oscila mucho, con picos muy elevados, picos de más de 40 grados centígrados y después baja mucho, baja mucho, baja mucho por debajo de 36,7. Este tipo de fiebre se llama fiebre éctica. Fiebre ética también se llama, porque ética con H es el sinónimo de tísico y entonces se relaciona clásicamente con la tuberculosis. Y esto no es así, sino que tiene que ver con muchas enfermedades que no son la tuberculosis, con algunas enfermedades que no son la tuberculosis, pero la tuberculosis planteaba que siempre tenía este tipo de fiebre, la fiebre ética. Es una fiebre con picos muy altos y después descendía. Se puede ver en otros tipos de enfermedades, ¿eh? Si la fiebre ética aparece en agujas muy elevadas, por lo general por la tarde y con temperaturas normales o incluso hasta por debajo de lo normal, se acompaña de sudoraciones profusas, mal estado general, eso se ve mucho en las septicemias graves. Las personas con infecciones generalizadas graves tienen un cuadro de este tipo. O sea, diferencia muy marcada, la presión muy alta. Cuando está muy alta, cuando pasa el microorganismo a sangre. Después, el microorganismo sale de la sangre hacia los tejidos o el cuerpo consigue eliminar los que están en la sangre y entonces la temperatura baja mucho. Es una característica de la fiebre ética por lo general tiene que ver con esto. Y la fiebre en pico, que es este tipo de fiebre, pues también tiene que ver con esto. La salida de piógenos, el paso de microorganismos a la sangre y se relaciona mucho con septicemias. En el momento en que pasa el microorganismo a la sangre, sobre todo con microorganismos productores de pus, los llamados piógenos. Y se ve mucho en abscesos de cualquier tipo. El absceso pasa parte de las bacterias del absceso a la sangre, pico de fiebre muy elevado con respuesta del organismo, después se consigue eliminar ese pico, baja. Y también se ve mucho en la tuberculosis miliar, que es la tuberculosis que está diseminada, y se ha observado también en los linfomas, que es un cáncer del tejido linfático. Por lo general, en estos procesos, la fiebre se acompaña de pérdida de peso importante desde el inicio. La persona, además de la fiebre, empieza a bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso. De acuerdo con el momento del día en que la fiebre aparezca, también se puede recibir diferentes nombres. Por ejemplo, la fiebre vespertina aparece por la tarde y la fiebre invertida aparece por la mañana y mejora por la tarde. La vespertina siempre se ha considerado muy clásica, muy relacionada con la tuberculosis, aunque se ve también en otras enfermedades. No solamente la tuberculosis, en los linfomas se ve, por ejemplo, fiebre vespertina más por la tarde. Y la fiebre invertida es muy característica del hipertiroidismo, enfermedad de Beige-Dow. En ella se relaciona con el aumento del metabolismo y la secreción de hormona tiroidea. O sea, la persona está más activa por la mañana, se despierta, empieza un grado mayor de actividad, el metabolismo es mayor y la secreción de hormona tiroidea es mayor y por tanto la temperatura se eleva más por la mañana. Es una característica de la fiebre en el
tiroidismo, sobre todo en el hipertiroidismo tipo Beige-2, Graves-Beige-2. En otros hipertiroidismos puede verse también, pero en este es muy característico. Pero también se puede ver en otras enfermedades como la tuberculosis y otras más. Y como ustedes ven, la fiebre de la tuberculosis puede ser de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque la tuberculosis tiene patrones febriles diferentes porque depende del tipo de tuberculosis, la localización, las manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Antiguamente, a la tuberculosis se la llamaba la gran simuladora. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico de una tuberculosis, no solamente respiratorio, podía simular enfermedades de diferentes niveles y un paciente con tuberculosis podía tener desde un cuadro respiratorio hasta un cuadro digestivo, diarrea, líquido libre en el abdomen, cuadros neurológicos, la meningoencefalitis tuberculosa. La tuberculosis hoy en día es un problema que no está resuelto, pero está un poquito más controlado y entonces no vemos tanta diversidad de cuadros clínicos. Pero recuerden, la tuberculosis sigue siendo la gran simuladora de todas las enfermedades. La fiebre recurrente. La fiebre recurrente se clasifica dentro de los tipos febriles y no dentro de los ciclos, pero tiene un desarrollo de varios días, aparece por tiempos cortos y después desaparece, para recurrir a aparecer después. Esto es una fiebre que más bien es un ciclo febril que un tipo febril. Y se puede observar enfermedades como el paludismo, ya hablamos de las variedades, cualquiera de las variedades, esta terciana, cuartana, puede ser en las enfermedades por espiroqueta, es frecuente. Otra enfermedad que tiene un tipo de fiebre recurrente, pero con una característica especial, es la brucelosis. O sea, la brucelosis es una fiebre ondulante, una fiebre que va subiendo en días. Unos días estaba normal, la persona empieza a subir la fiebre un poquito más cada día, un poquito más cada día, un poquito más cada día, alcanza un pico un día, después empieza a bajar igual. Es como una ondulación, hace así una onda, ¿eh? Y esta onda se llamaba fiebre ondulante, o se llama fiebre ondulante. Pero además de la brucelosis, que es una enfermedad poco frecuente hoy en día, también comparte esta característica el linfoma de Hodgkin. Y en el linfoma de Hodgkin ha sido descrita con un nombre, fiebre ondulante de Pell-Epstein. Y también se puede ver en otras enfermedades, sobre todo en la endocarditis bacteriana subaguda, no en la aguda, sino en la subaguda, en la endocarditis bacteriana que no tiene muchas manifestaciones cardiovasculares, una infección dentro del corazón, pero que entonces depende de la liberación también de algunas bacterias, va liberando un poquito de bacterias de circulación, cada vez libera un poquito más, y después para de liberar bacterias y se comienza a controlar. En el linfoma de Hodgkin, la fiebre tiene características muy especiales. Por ejemplo, dura de 3 a 10 días con fiebre, va subiendo poco a poco, alcanza el pico y después va bajando poco a poco, y entonces aparece un periodo de 3 a 10 días también en el que el paciente está febril, no tiene nada. Y esa es la característica del linfoma, la fiebre en el linfoma de Hodgkin, fiebre ondulante de Pell-Epstein. La fiebre periódica es una modalidad de fiebre recurrente. Se observa en pacientes con infecciones urinarias con pequeños cálculos, y el cálculo obstruye la vía urinaria, empieza una retención de orina, se infecta y entonces hay una infección urinaria recurrente ahí. El cálculo consigue pasar, se va, la orina sale y entonces para la infección desaparece. Y esto es una situación frecuente en personas con cálculos pequeños, cálculos urinarios pequeños. Es una modalidad de fiebre recurrente. Se llama periódica porque no tiene un patrón. Eso depende del cálculo. Cuando el cálculo está obstruyendo la vía urinaria, aparece la infección. El cálculo pasó, desaparece la infección. Y se repite. Una característica es que puede haber dolor con el cálculo. Y el cálculo puede provocar dolor también cuando sale, arañar, va lesionando por ahí la vía urinaria. No hay un patrón febril bien establecido, repito, y esta fiebre está establecida durante unos días, un tiempito, y después pasa, desaparece hasta que otro calculito pequeño vuelve a obstruir la vía urinaria. Se sospecha por la presencia de los síntomas clínicos que ya les decía, dolor, ardor, dificultad para orinar, que acompañan el periodo de fiebre, o más bien yo diría que la fiebre acompaña estos síntomas, ¿no? Y que la fiebre y los síntomas desaparecen o son mínimos estos síntomas cuando ya pasó la fiebre. Ya el paciente no tiene fiebre, pues no se siente nada urinario o apenas una ligera molestia que quedó ahí. Esto también puede pasar con infecciones de las vías biliares, cuando hay pequeños cálculos. El pequeño cálculo está en la vesícula, no pasa nada, salió, obstruyó la vía biliar, aparece entonces dolor en la parte superior derecha del abdomen, una molestias digestivas y poco después fiebre.
pero el cálculo pequeño es empujado por la bilis, sale, y cuando el cálculo sale puede ser que se sienta un poquito más de dolor, después desaparece el dolor, desaparecen las molestias digestivas y la fiebre desaparece también. Esto es debido, la fiebre en este caso, a colangitis, inflamación de las vías biliares secundarias a la obstrucción de esta vía biliar. Este tipo de fiebre fue descrita por Charcot a mitad del siglo XIX y por eso es conocida como fiebre biliar intermitente de Charcot, del nombre de la primera persona que la describió. Y la fiebre urinaria, esta que yo les decía, la fiebre recurrente urinaria, también fue descrita por Charcot y se le llama fiebre uroséptica de Charcot. Fiebre uroséptica de Charcot y fiebre biliar de Charcot, ambas relacionadas con cálculos de vías urinarias y biliares, y ambas descritas por Charcot. La característica básica de la fiebre bilioséptica es la presencia de síntomas digestivos, igual que la característica básica de la fiebre recurrente urinaria, es lo mismo, ¿no? Y también la desaparición de los síntomas cuando desaparece la fiebre. Desaparecen los síntomas, desaparece la fiebre juntos. O los síntomas casi desaparecen y la fiebre desaparece. Otra causa de fiebre, y esta es importante, no por la frecuencia, sino por su característica, otra causa de fiebre periódica, que aparece por periodos y después desaparece, es la fiebre por mordedura de rata. ¿Qué pasa? Las ratas tienen en su boca una bacteria muy característica que puede ser el Spirylominus o puede ser también el Streptobacillus moniliforme. Son dos bacterias que son frecuentes ahí en la boca de la rata. Normalmente están en la boca de la rata. La rata muerde, estas bacterias pasan al organismo, se introducen por la mordedura, pero esas se encuentran ahí. Y entonces no dan síntoma ninguno. Y uno dice, bueno, pues me mordió la rata, me curé la herida desapareció, me olvidé de la herida, me olvidé de la rata, ya no me acuerdo nada de aquello. Y de 1 a 10 semanas después, empieza la fiebre. Una fiebre recurrente, dura unos días y desaparece. Y entonces uno dice, ¿y qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué tengo esta fiebre? No me siento nada, no tengo nada más. Bueno, pues usted tiene infección por una de estas dos bacterias, por el Spirylominus o por el Streptobacillus moniliforme, porque se los transmitió a las ratas, pero estas bacterias necesitan de 1 a 10 semanas para causar infección en el organismo, que es un tiempo de ellas para reproducirse, para que haya más bacterias, para que el número sea suficiente para causar síntomas. Por tanto, cuando lo muerde una rata, no olvide que lo mordió la rata, porque si aparece fiebre de 1 a 10 semanas después, la causa puede ser la fiebre por mordedura de rata, que se trata con antibióticos y desaparece muy bien, no es una fiebre complicada. Pero bueno, hay que saber lo que pasó. En la fiebre, algunas veces puede pasar que estén causadas por bacilos piógenos y estos causan producción de pus en el organismo, causa de fiebre recurrente. O sea, hay distintos tipos de infecciones que causan un absceso y el absceso da una fiebre recurrente. El grado de elevación de la temperatura se asocia muchas veces con la gravedad de la infección, pero no siempre es así. Decimos, fiebre alta, el paciente más grave. No siempre es así. La fiebre alta nos va a dar síntomas más llamativos, a veces confusión mental, somnolencia, estupor y puede llegar al coma, pero eso no quiere decir que la enfermedad es más grave. Por ejemplo, la endocardititis bacteriana subaguda no causa fiebre elevada. Recuerdo a una paciente hace años, hace tantos años, que fue en el año 81. Bueno, ¿cuánto hace? 43 años. Que ingresó en la sala porque tenía una anemia moderada, no bien diagnosticada, no se conocía la causa. Bueno, la ingresaron, tenía un poquito de toma de estado general, empezamos a verla y nos llamó la atención cuando empezó a medirse la temperatura que hacía pequeñas fiebres, una fiebre que no era muy alta, pero una fiebre que iba y venía, una fiebre recurrente, que no era muy elevada, en el curso del día oscilaba mucho. Y empezamos a investigarla. Cuando yo estoy hablando de una época que no existía todavía la ecocardiografía ni nada, teníamos que basarnos. Bueno, gracias a que teníamos ultrasonido, ecografía abdominal en aquella época, empezamos a hacer una ecografía y empezamos a encontrar algunas cositas, aumento de tamaño del vaso. Y entonces el diagnóstico se hizo por un electrocardiograma y por el estócopo. Nunca se olviden que el estócopo es muy importante. A ocultación se ocultó un soplo que variaba. Y entonces un soplo variante, un electrocardiograma con algunas cositas mínimas. Y todo aquello llegamos a la conclusión de que tenía una endocarditis bacteriana subaguda. Se hicieron un hemocultivo, apareció el microorganismo, se puso tratamiento y la paciente sobrevivió durante muchos años, hasta que murió de otra causa después. Era una paciente joven, ¿no? La fiebre de la endocarditis bacteriana subaguda no es una fiebre alta, es una fiebre moderada. Y bueno, hay otras enfermedades que cursan con fiebre alta y el pronóstico es relativamente benigno. Por ejemplo, la amigdalitis aguda viral es viral y a veces la persona tiene
40 grados de temperatura, y uno dice, bueno, ¿cómo está esa garganta? Pero mira la garganta, no hay pus, sencillamente inflamación, es viral, pasan 5, 6, 7 días, el paciente desaparece todo y a pesar de una fiebre de 39 o 40 grados centígrados, la causa no era grave. Y en el dengue, la fiebre es muy alta, pero recuerden, el dengue es una enfermedad que mata, pero no siempre mata, muchas personas sobreviven al dengue. Por ejemplo, yo tuve dengue y no tuve problema ninguno. Nada más aquellas lesiones en la piel fue lo que más me molestó. Bueno, esto es todo por hoy. En el próximo programa continuaremos con una pregunta muy importante. ¿Qué hacer con un paciente con fiebre? Bueno, nos vemos en el próximo. Hasta entonces.